Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Voy a pedir, hermanos, por favor, que abramos la palabra del Señor ahí en Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Vamos a dar lectura, hermanos, del versículo 12 hasta el 30. Filipenses 1, versículo 12 al 30. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien. Yo leo para ustedes, síganme con sus ojos, por favor, hermanos. Dice la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias le damos, Señor, por su palabra. Ayúdenos, oh Dios, a entenderla y a atesorarla en nuestra vida, en nuestro corazón. A poder, Señor, escudriñar, a poder meditar. Porque, Señor, sabemos que usted quiere hablarnos a nosotros. Quiere que entendamos qué es el propósito por el cual usted dejó esta escritura, estas epístolas, cada versículo, Señor, cada palabra. Sabemos, Padre, que tiene un propósito para nosotros, para nuestra vida, para la iglesia. Ayúdenos, oh Dios, a estar atentos, a meditar,
tratar, Señor, con todo nuestro corazón de entender lo que usted nos quiere enseñar hoy en esta mañana, y que el Espíritu Santo, Señor, nos esté ayudando. Y a usted le queremos dar toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. También quiero rogarle, Señor, por Pablito, que le duele la cabeza, Señor. Usted sabe, Padre, la situación, usted sabe el sentir de él. Padre, le suplico, Señor, que usted en este momento, aprovechando, Señor, como que usted nos dice que usted está en medio de nosotros, porque nos hemos congregado en el nombre de Jesucristo, y le queremos suplicar, Señor, que usted toque a Pablito, Señor, y le sane ese dolor de cabeza, Señor, por su amor, por su misericordia. Sabemos, oh Dios, que si usted quiere, ese dolor desaparecerá, Señor. Y Padre, a usted le queremos dar la honra y la gloria, y que todo sea, Señor, porque sabemos y entendemos que el poder es suyo, no es nuestro. Y a usted le damos el honor, la honra, la gloria, porque el poder es suyo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano, Dios los bendiga. Quiero compartir, hermanos, acerca de estos versículos que hemos leído, porque el apóstol Pablo, las primeras palabras del versículo 12 dice: quiero que sepáis. Entonces él está escribiéndole a la iglesia de Filipos, una iglesia. Le puse aquí el mapa, hermanos, porque él estaba en la cárcel de Roma, aquí donde está este puntito rojo en el mapa, y puntito rojo donde yo estoy apuntando, y aquí dice Roma, aquí hay un puntito negro. Ahí estaba el apóstol Pablo en la cárcel de este lugar. Y la iglesia de Filipos, hermano, estaba hasta acá, aquí donde está esta estrellita roja y esta seña roja también ahí. Aquí dice Filipos. ¿Y sabe cuántas millas hay de aquí a aquí? 800 millas, hermano. Más o menos alrededor de unas 800 millas, como un poquito más de 1,300 kilómetros. Como 800 millas más o menos hay de un lugar a otro. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, él estaba sufriendo. Él estaba en una cárcel maloliente. Él estaba con heridas en la espalda. Los golpeaban, los latigaban, los maltrataban. Y no era nada agradable estar en ese lugar. Nada agradable. Estaba en una situación, en una condición bien difícil. Pero el apóstol Pablo, probablemente haya sido Lucas, el escritor, no lo sabemos quién, él le dictaba, no sabemos esto. Pero la verdad es que el apóstol Pablo, a pesar de que esas personas estaban tan lejos de él, y yo no sé cuánto tiempo tendría de no verlas, las había conocido, lo vemos en el libro Los Hechos, que se habían convertido a Cristo. La primera persona que se había convertido era esta señora Lidia, el carcelero, tal vez, y la familia de él, y probablemente algunos presos que estaban ahí. Otras personas se habían convertido. Pero a pesar del apóstol Pablo, hermano, del sufrimiento por el cual él estaba pasando, con heridas en la espalda, a latigazos, en un lugar feo, frío o caliente, o como haya sido dependiendo del clima, él estaba sufriendo, hermanos. Pero él se interesaba por estas personas y les escribe esta carta. Y lo importante e interesante, lo que él les dice, les comienza a explicar que lo que a él está sucediendo ahí, en ese lugar, en esa cárcel, todo lo que le había sucedido, lo que estaba sufriendo él, dice que había servido para que el evangelio fuera predicado, fuera esparcido, para que las personas que estaban ahí, aún el gobernante, el emperador, los oficiales del ejército del emperador, la familia del emperador, para que todas estas personas escucharan el evangelio. Y él se gozaba con eso, y porque nos lo dice. Y claro, les dice en el siguiente capítulo 2, pero no voy a entrar ahí ahorita,
dice, completad mi gozo, que ustedes sean de un mismo sentir, refiriéndose a toda la iglesia o a todos los hermanos que estaban allá en Filipos, que se congregaban, que habían conocido al Señor. Quiero compartir esto con ustedes, hermanos, porque es importante. El apóstol Pablo le dice, quiero que sepáis. El apóstol Pablo, hermanos, se llenaba de gozo, a pesar de los sufrimientos, se llenaba de gozo porque el Evangelio de Cristo estaba siendo predicado a las personas que lo maltrataban, a las personas que lo tenían ahí. Y muchos de ellos, probablemente, no lo dudo, no digo probablemente, más bien, en realidad se burlaban de él, lo menospreciaban, probablemente lo tenían como un loco, alguien que dice, ¿y este qué? O sea, ¿qué le espera? ¿Qué va a hacer de su vida? Que no piensa en su futuro, no piensa en su vida personal, vaya. Él estaba concentrado, dedicado a que el Evangelio fuera esparcido, y les escribe esta carta a los filipenses para darles ánimo, para que se animaran. Cuando el que necesitaría, humanamente hablando, el que se fuera animado era él, por la situación que le estaba pasando. Pero no, hermanos, a pesar del sufrimiento de él, de la situación y la condición en la cual él se encontraba, escribe esa carta para dar ánimo a otras personas, a la iglesia de Filipos. Y dice, versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, quiero que sepáis, quiero que ustedes se den cuenta de esto, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, está muy interesado en informarles de estas cosas a la iglesia de Filipos. Él está interesado que ellos se den cuenta que lo que está sucediéndole ha sido para el progreso del Evangelio. Pero el Espíritu Santo, hermanos, no solamente en los de Filipos está interesado, sino está interesado en ti y en mí, en nosotros. Porque esta epístola la escribió el apóstol Pablo para los filipenses, sin darse cuenta que esta epístola iba a quedar por los siglos, de los siglos, de los siglos, hasta llegar a nosotros, hermanos. Para que pongamos atención, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir, hermano? No es solamente oír, y ya, bueno, como es de costumbre, que no se vuelva una costumbre de que venimos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos el mensaje, cantamos y nos vamos y es todo, ¿verdad? Un mensaje más, renglón tras renglón, como decía el profeta en Isaías, renglón tras renglón tras renglón, pero nada más oír y listo, y nos vamos y seguimos igual. Ese no es el plan, hermanos, de Dios, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, hermanos, es que pensemos, meditemos, recibamos la palabra de Dios y procuremos obedecer lo que Dios nos está mandando. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito del Señor. Porque si no fuera así, hermano, no nos hubiera dejado Dios esta Biblia. El propósito del Espíritu Santo, o se interesó el Espíritu Santo, no solamente en los filipenses, sino también en ti, en mí, en nosotros. Ahora quiero aclarar estas dos palabras, redundando, algo que ayuda o que sirve. ¿Y para qué sirvió? Para el progreso del Evangelio. Esa palabra de redundando quiere decir algo que ayuda o algo que sirve. Y la otra palabra de patentes que está en el versículo 13, hacer algo visible, abierto a la mirada de todos. Y quiero adelantarme a decirles estas dos palabritas porque tal vez algunos de ustedes no saben qué quiere decir, no lo entienden. Y si no entienden una palabra, pues se van a quedar así como, ¿verdad?, sin entender 100% lo que Dios nos quiere decir. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo quería informarles que las cosas que le estaban sucediendo habían servido para dar a conocer el nombre de Jesucristo, y eso era lo que más le interesaba al apóstol, en eso era lo que él se gozaba. Hermanos, como les dije en el mapa, a pesar de que la cárcel donde él estaba a 800 millas de los filipenses, les envía esta carta. Hermanos, humanamente uno puede decir, bueno, esta gente pues está tan lejos, a lo mejor ya se olvidaron de mí,
¿Para qué yo voy a estarme yo preocupando, mortificándome? Mira cómo me está yendo, mira lo que me está pasando, estoy sufriendo y voy a andarme yo preocupando por escribirle a esta gente que están allá, ellos no están sufriendo, ellos están tan lejos de mí, a lo mejor ya se olvidaron de mí. ¿Para qué? Pero hermanos, el gozo del Señor estaba en el apóstol Pablo. Y nosotros, hermanos, no hemos sufrido absolutamente nada como sufrió el apóstol Pablo. No lo hemos sufrido, sí lo hemos sufrido. No. ¿Verdad que no? Y a veces, hermanos, andamos más desanimados que el apóstol Pablo. No tenemos ese gozo, ese ánimo para servirle al Señor. El apóstol Pablo, hermanos, él estaba totalmente concentrado, entregado al servicio del Señor Jesucristo. Y lo hacía, hermanos, con mucho gozo. Como si le hubieran ascendido a algún puesto en el trabajo. Como si se hubiera sacado la lotería. Como si le estuviera diciendo, me aumentaron el salario al doble. Ganaba $20, ahora gano $40 la hora. ¡Wow! ¿Cierto? No, hermano, eran latigazos en la espalda. Era una cárcel apestosa, donde había ratas tal vez. Donde él estaba sufriendo y sus heridas infectadas. Donde estaba él metido, hermanos. No había lujos, no había nada, hermanos, ahí de que él se pudiera sentir bien. Estaba sufriendo. Porque, hermanos, una situación así en lo personal, ¿para qué le servía? En lo personal, hablando personalmente, ¿para qué le servía a él eso? Hablando humanamente. Pero el apóstol Pablo no estaba desanimado, no se sentía defraudado por el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el gozo que él sentía era el gozo del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo y paz. Las primeras 3 palabras del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo y paz. Hermano, cuando una persona no tiene paz, hermano, si no tiene paz, hay guerra, hay contienda. Hay sentimiento de inconformidad. Y entonces, ¿dónde va a estar el amor? Si hay guerra, no hay paz, no hay amor. ¿Y usted cree que va a haber gozo? Menos, no hay gozo. Pero el apóstol Pablo tenía el gozo, y el gozo era por el Espíritu Santo. Amaba a los de Filipos y amaba a todos los hermanos, amaba a todas las iglesias. Y estaba dispuesto a sufrir aún por aquellos que lo maltrataban. Predicarles que conocieran el Evangelio. Versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, o sea, patentes se han hecho notorias a todas las personas, abierto a la mirada de todos, estaba como en exhibición, todo el mundo se había dado cuenta en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Ahora, hermanos, el pretorio era el lugar donde estaban los soldados, los oficiales, la guardia del emperador y de la familia del emperador. Se dice que había como 5,000 soldados ahí, hermanos, para protección del emperador y de su familia. Entre oficiales, soldados y todos ellos. Hermanos, todos ellos se habían dado cuenta de que el apóstol Pablo estaba en la cárcel por predicar a Jesucristo. Y él se gozaba de eso. Amén, porque toda esa gente se está dando cuenta. Ya tan solo que escuchen el nombre de Jesucristo. Bueno, ¿y quién es ese Jesucristo? Bueno, el que murió allá en Jerusalén. ¿Y por qué murió? ¿Lo mataron? ¿Por qué lo mataron? Bueno, porque se dice que él era el Mesías, el enviado de Dios para salvar al mundo de los pecados. Y escuchaban, hermanos, que si creían o no creían, eso ya no era problema, ¿verdad?, de nosotros ni del apóstol Pablo, sino que lo importante era que escucharan el nombre de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, hermanos, él se gozaba en todo eso. Aún la familia del emperador, todos ellos, gente del gobierno, familiares y toda esa gente estaba escuchando de que ese hombre que estaba ahí en la cárcel estaba por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, bien importante, tan solamente, hermanos, que
Que uno diga, mira, el Señor Jesucristo te ama. A veces uno piensa que tiene que saber teología, tener una universidad o haber estado en el seminario para poder testificar a una persona. No, si tan solo le dices, mira, el Señor Jesucristo te ama. Si la persona pregunta, ¿y quién es Jesucristo? ¿O por qué me dices eso? Bueno, se le puede dar una pequeña explicación de acuerdo a cómo el Espíritu Santo te guía. Cuando tú abres tu boca, dice la palabra de Dios que Él te la va a llenar. Abre tu boca y yo te la llenaré, dice el Señor. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. El Señor dice, yo te la voy a llenar. Yo voy a poner las palabras en tu corazón, en tu mente, para que tú las compartas a las demás personas. Todo lo que tienes que hacer es decidirte. Tomar la decisión de ser un testigo fiel del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, se gozaba en ello, no importando su condición. Él se gozaba. No importando la situación, lo que él estaba pasando. Él se gozaba, porque el nombre de Jesucristo se estaba dando a conocer. Ahora, el propósito de informar a los de Filipos, hermanos, era para animarlos, anímense. Era para animarlos. Dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Porque veían a Pablo, hermanos, veían a Pablo que a él no le importaba el sufrimiento de él en su persona y se animaban. Yo creo, ¿verdad?, que eso debe ser de ánimo, para ánimo de nosotros. Amén. Yo creo que esto, hermanos, que Dios nos está hablando a través de la palabra es para que nos animemos. Amén. Si aquel hombre, hermanos, con latigazos en la espalda, con pedazos de carne salidas, se animaba y estaba con gozo y se ponía a escribir cartas a las demás personas, porque no solamente esta carta escribe de la cárcel de Roma, escribió otras cartas también a las iglesias, a Timoteo. Hermanos, esto es para que digamos, amén, hermano, hay que servirle al Señor, ya el Señor viene pronto. Amén. Y el Señor dice que nos va a galardonar por lo que hayamos hecho después de haber conocido a Cristo. Y si no hicimos nada, pues bueno, ¿qué nos va a dar el Señor allá? Así que el propósito de informarles era animarlos. Y el Espíritu Santo quiere animarnos a nosotros hoy, en esta mañana. Amén. Quiere animarnos. Ahora, el mismo apóstol Pablo dice que no todos lo hacían sinceramente, sino que algunos de ellos, pensando que le causarían más problema al apóstol, pero al apóstol no le importó eso. Dice el versículo, vuelvo a leer el versículo 14, dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Versículo 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero al apóstol Pablo no le importaba, decía, bueno, que sea como sea, el asunto es que el nombre de Cristo sea anunciado. Ahora, ¿qué era lo que estas personas harían? No sé, hermano, pero probablemente decían, ese que predica a Cristo, mira cómo le está yendo. Hermano, así han dicho a veces de nosotros, ¿verdad que sí? Mira que muy cristiano y que mire que aquí, que allá, mira cómo le va. Mira cómo le está yendo. Y ese que predica a Cristo, bueno, esas personas tal vez mencionaban el nombre de Jesucristo. Y con eso se conformaba el apóstol Pablo. Con solo que mencionen el nombre de Jesucristo, ya con eso es suficiente. Porque el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo hay poder, hermanos. Amén. Dice que dice la palabra de Dios ahí mismo en Filipenses, que es un nombre que es sobre todo nombre. Y dice que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Satanás y los demonios que aún no están allá, pero cuando estén allá van a tener que doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo y reconocer que Jesús es el Señor. Amén. Todos, hasta el mismo Satanás, ese que molesta tanto, y todos sus demonios, también va a tener que doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo y reconocerlo como el Señor, como el Creador de todo el universo. Versículo 17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y luego dice el 18, pero ¿qué pues? ¿O qué pues?
que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahí está el punto clave. Hermanos, nosotros a veces con cualquier cosita estamos desanimados, ¿verdad? Con cualquier cosita, cualquier problemita. En lugar de decir, yo sé que el Señor me va a sacar de esto. No importa lo que sea, el Señor me va a sacar. El Señor me va a sacar de esto. Me iba a tomar el agua, pues dije, pues total, ¿verdad? No importa, pero a lo mejor no sé si es del hermano Ramiro. La respeto. Así que, hermanos, animaos. Amén. Cristo viene pronto, hermanos. Amén. Hay que estar con ese gozo, con ese ánimo. El gozo del apóstol Pablo, hermanos, no venía del mundo. No venía de las cosas materiales. No venía de su futuro que estaba asegurado. Bueno, sí, el futuro, ¿verdad? Con el Señor, pero me refiero a las cosas materiales. No venía de los halagos de la gente. No venía de que, ay, qué bien te miras, Pablo. No venía del vestido, la vestimenta, las cuentas bancarias. No venía de nada de eso el gozo del apóstol Pablo, hermanos. Pobrecito, me imagino que traía sus ropas rotas a latigazos. La espalda, no solamente la ropa o la túnica, su carne en la espalda rota, cicatrizada. Y él lo dice, que su cuerpo estaba marcado de los golpes que muchas veces le habían dado. Hermanos, a veces nosotros sin darnos cuenta hay personas que nos odian sin haberles hecho nada. Y uno llega a la conclusión que es el diablo que les ha puesto eso en su corazón, porque es el diablo, el enemigo de Cristo. Y si nosotros hablamos de Cristo, que lo hagamos con amor. No estoy hablando de condenar a la gente o de hablarle feo, aunque sea predicando la palabra de Dios. No me refiero a eso. A veces tan solo porque uno diga cualquier cosita de la palabra de Dios, a veces la gente llegan a no querernos, a aborrecernos, sin haber hecho absolutamente nada, sino solamente por ser cristianos. No nos pueden hacer nada, no nos han hecho nada, no nos han golpeado, no nos han escupido la cara, no nos han maltratado en lo absoluto, porque no se puede ahorita. Pero imagínese usted, el apóstol Pablo, estar en esa situación, esa condición. El emperador era enemigo del Evangelio del Señor Jesucristo, enemigo de Dios. Ese hombre se quería hacer pasar por Dios, se hacía pasar por Dios, se decía que él era Dios, él mismo decía que él era Dios. Todos los soldados influenciados con esa filosofía del emperador, con esa manera de pensar, con esa manera de ver las cosas, todos en contra del apóstol Pablo, viéndolo como un donadie, como una basura, como nada. Si acaso algunos cuantos o uno que otro que tuviera misericordia, pero la mayoría pues odiándolo. Qué bien podía esperar el apóstol Pablo de esas personas, ¿no? Si a veces a uno lo aborrecen, hermano, por ser cristiano, imagínese en ese ambiente en el cual él se encontraba, odiado por todas las personas, golpeado, maltratado, menospreciado, con golpes, con palabras, de muchas formas, encerrado en un lugar despreciable. Pero hermanos, él se gozaba a pesar de todo eso. El apóstol Pablo estaba gozoso, y como dije en un principio, no por su comodidad, porque el gozo que él tenía, el mundo no se lo había dado, era del Espíritu Santo. Era gozo del Espíritu Santo, no porque iba a recibir algún beneficio terrenal, pero su beneficio era eterno allá en el cielo. Esa era su esperanza, ese era su beneficio, un beneficio espiritual y eterno. Hermanos, yo creo que Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en ese beneficio eterno, en ese beneficio espiritual que es eterno. Que nuestro corazón esté puesto ahí.
que es lo más importante. Ahora, en esto, hermanos, el Espíritu Santo quiere que lo imitemos. No solo al apóstol Pablo, sino a todos los que así se conducen, dice la palabra. Yo quiero llevarlos ahí al capítulo 3, versículo 17, hermanos, por favor, más adelantito, 3:17. Dice el verso 17, hermanos, el mismo apóstol, escribiéndole a la misma iglesia, los mismos filipenses, les dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y luego dice, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pero fíjense, hermanos, es importante y muy interesante, dice, y mirad. O sea, pon tu mirada en los que así se conducen. ¿Cómo? Como el apóstol Pablo, como aquellas personas que imitan a Dios e imitan al apóstol Pablo. Aquellas personas que se apartan del pecado. Pero desafortunadamente, hermanos, hoy en nuestros días la iglesia va corriendo tras los que no obedecen a Dios. Es muy atractivo, muy llamativo. Y a veces queremos imitar a esas personas. A los que no obedecen a Dios, a los que andan en rebeldía de Dios. A los que no se congregan, a los que no les importa la palabra de Dios, no les importa el Señor Jesucristo, no les importa Dios, no les importa el Evangelio, no les importa nada de Dios, no les importa venir a la iglesia, pero queremos imitarlos. ¿Cierto? Queremos hacer lo que ellos hacen. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí, hermanos. Amén. Es muy triste, hermano. ¿Usted cree que Dios se goza en eso? ¿Usted cree que Dios se alegra de eso? Me imagino, hermanos, que a Dios le da mucha tristeza esa situación. Porque no fueron esas personas las que murieron por ti, no fueron esas personas las que te van a ayudar. Es el Señor Jesucristo, quien dio su vida por ti, quien murió por ti. Y quiere que lo imites a Él, quiere que imitemos a la palabra de Dios, que imitemos a los que así se conducen como Pablo se conducía. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Amén. El apóstol Pablo, hermanos, dice, imítenme a mí y a todos los que así se conducen. Ahora, el apóstol Pablo no está hablando por su propia cuenta, está hablando siendo inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía a Pablo para que envíe esa carta a los filipenses y el Espíritu Santo hizo que esa carta permaneciera para que tú y yo la leyéramos. Y en este momento, que Dios me dio el privilegio de estarlo explicando para que tú lo escuches. Amén. Y yo también me dé cuenta de esta situación, porque Dios quiere, hermanos, santificar a su iglesia. Amén. Dios no quiere que participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Me estoy explicando, hermanos. Amén, hermano. Pero qué triste, hermanos, qué triste. Desafortunadamente, la iglesia va corriendo tras aquellos que no obedecen a Dios, imitando la idolatría que ellos practican. En lo cual deberíamos mejor de escudriñar qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Qué Dios dice? ¿Qué Dios quiere para mi vida? No, pero es más fácil ver a aquellos que no andan bien delante de Dios y imitarlos. Muy sencillo y muy fácil, hermano. Ahora, ¿cuál era el propósito del apóstol Pablo? Decir, imítenme a mí y a los que así se conducen, porque quería evitarles y protegerlos del engaño de Satanás. Ustedes saben, hermanos, que el mundo entero está bajo Satanás. ¿Verdad que sí lo sabemos? Amén. El mundo entero está bajo el maligno. Y si está bajo el maligno, hermanos, ¿qué es lo que está haciendo el mundo entero? Ir tras el maligno. ¿Por qué? Porque están engañados por el maligno. La única manera de salir del engaño, hermanos, es esto. Y la oración pide, Señor, por favor, necesito tu dirección. Porque a veces no entendemos esto. Señor, por favor, ayúdame. Y si lo entendemos, a veces no lo queremos obedecer. No lo queremos hacer. Necesitamos la ayuda del Señor. Bueno, hay que pedirle, Señor, por favor, ayúdame. Yo no quiero ir tras esas personas que no te obedecen. Vea lo que dice el versículo 18. Porque por ahí andan muchos, no poquitos, muchos, dice, muchos. De los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo.
el engaño de los enemigos de la cruz de Cristo, o esa influencia, hermanos, a veces sirve para que a veces la iglesia vaya tras ese engaño. Porque es influencia, ¿verdad que sí? Es influencia. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y si una persona se junta mucho con una persona que es desobediente a Dios, pues al rato, ¿verdad?, también va a andar en desobediencia a Dios. Y desafortunadamente, si no escudriñamos las Escrituras, si no leemos, en lugar de servir para que aquella persona se acerque a Dios, más bien esa persona está sirviendo para que yo me aleje de Dios. O sea, tenemos que ser influencia para el mundo, para los que no conocen a Dios, para aquellas personas que andan lejos de Dios. Nosotros debemos de influenciarlos, no que ellos nos influencien a nosotros. Nosotros debemos de ser influencia. Ahora, ¿por qué enemigos, hermanos? ¿Por qué enemigos? Porque dice la palabra de Dios: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos estar con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. No podemos, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y esas personas, dice aquí en el versículo 18, se vuelven enemigos de Dios. Santiago también lo dice que si alguno ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan, hermanos? Amén. Dice, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora dice el apóstol: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Tristemente. En el capítulo 1, versículo 19, hermano, por favor. Dice el apóstol Pablo: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El apóstol, hermano, tenía toda su confianza totalmente puesta en el Señor Jesucristo. A pesar de la situación, la condición en la cual estaba, él tenía su confianza puesta en el Señor Jesucristo. A pesar de lo que sufría por causa del Evangelio, dice: yo sé, porque sé que por sus oraciones y la suministración del Espíritu Santo, o el Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Voy a salir de aquí, sea por muerte o sea por vida, pero iba a salir de ahí. Porque si moría, pues dice el apóstol, pues mucho mejor, me voy con Cristo, ¿verdad? Si salía de la cárcel y seguía con vida, pues para seguir siendo de testimonio, seguir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice el versículo 20, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado. Oye, Pablo, pero qué vergüenza que estés en la cárcel. Pero para él no era vergüenza, para él era gloria, hermanos. Porque estaba en la cárcel por la causa de predicar el Evangelio de Cristo. No estaba en la cárcel por ladrón y por andar haciendo cosas indebidas. Estaba en la cárcel por predicar el Evangelio de Cristo. Y para él no era ninguna vergüenza. Se gozaba. Era glorioso. Dice: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo, magnificado, engrandecido el nombre del Señor Jesucristo. Engrandecido en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Maravilloso, ¿verdad, hermanos? Amén. Espero, hermanos, quisiera que esto nos dé ánimo de seguir adelante y de mejorar nuestro testimonio y de hablar de Cristo a las demás personas que no le conocen, hermanos. Que Dios nos ayude. Nosotros, hermanos, como dije hace un momento, nosotros no hemos sufrido nada por causa del Evangelio. No hemos sufrido nada, ¿verdad que no, hermano? No hemos sufrido. Pues sí, a veces nos han cerrado la puerta en la cara, cositas así. Nos han dicho que no nos quieren escuchar. Nos tuercen la boca. La de ellos, no la de nosotros, ¿verdad?
tuerces la boca de ellos, como diciendo, fuchi, vete de aquí, no te quiero ver, no te quiero escuchar. Pero no hemos sufrido, hermano, no nos han golpeado, no nos han herido, no nos falta nada, gracias a Dios, hermanos. Pero ¿qué pide Dios de nosotros? Yo quiero que usted abra su Biblia ahí en Romanos 12, porque esta es otra versión y quiero compararlo. Dice aquí la palabra del Señor. Dice, así que, hermanos, aquí en esta versión dice, quiero que vean allá y vean aquí también, dice, por lo tanto, amados hermanos, y acá dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y acá dice que presentéis vuestros cuerpos, ¿de qué manera? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Con qué es con lo que más nosotros, aparte del diablo, aparte del mundo, con qué es lo que más batallamos? ¿Qué es lo que más trabajo nos da a nosotros, hermanos, para apartarnos o alejarnos del Señor Jesucristo? La carne, ¿verdad? Nuestra carne. El diablo trabaja en la carne para llevarla a que pongamos nuestra mirada en las cosas del mundo, las cosas de este mundo. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Acá dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo, que lo presenten a Dios por todo lo que Él ha hecho. ¿Qué es lo que hizo Cristo por nosotros, hermanos? Estuvo dispuesto a sufrir, a entregar su vida, derramar su sangre, a ser latigueado, y lo hizo por ti y lo hizo por mí, hermanos. Lo hizo por nosotros. Que sea un sacrificio vivo nuestra carne, nuestro cuerpo, dice, santo. Dice, esa es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. La verdadera forma de adorarlo, hermanos, no es como hacen muchas personas que se la pasan brinque y brinque en el templo, salte y salte, gritando y alzando las manos y todo, y allá afuera viven guiados por el mismo demonio. Pecando, haciendo cosas que a Dios no agrada. Pero una hora, media hora, están en el templo. Ellos piensan que están adorando a Dios. La verdadera adoración, por eso dice aquí la palabra de Dios, porque en esta versión dice, esa es la verdadera forma de adorarlo, pero acá dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es tu culto, es nuestro culto. Culto es como cuando nos reunimos, esto es un culto, hacemos un culto para adorar a Dios. Pero el sacrificio de nuestra vida sacrificada para decirle no, lo que el diablo trae para que nosotros pequemos, o lo que el diablo ofrece, lo cual nos aleja de Dios, decir no, alejarnos de esas cosas, eso es la verdadera adoración. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. No estoy hablando de cosas del mundo que se necesitan o que son necesarias a nuestra vida, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellas cosas que nos apartan de Dios, que nos alejan de Dios, aquellas cosas que el diablo ofrece. Hay muchas cosas que no son gratas a Dios, que no son agradables a Dios. Cuando decimos no a esas cosas, rechazamos esas cosas porque eso es pecado. Eso es el verdadero culto racional con nuestra inteligencia, dándonos cuenta, sabiendo lo que estamos haciendo. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a este siglo, no imiten las costumbres, dice, no imiten las conductas, ni las costumbres de este mundo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Dice acá, no os conforméis a este siglo, que es la misma cosa, a este mundo. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nuestra mente, los pensamientos. Ahora, ¿de qué manera, hermanos, podemos transformar nuestra manera de pensar? Pues a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Amén. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la que nos santifica. El Señor Jesucristo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo nos santificamos? A través de la palabra de Dios. Dice aquí: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. O sea, aquellas cosas que contradicen a la palabra de Dios, no lo imites. O que estás inseguro de que sean realmente agradables a Dios, no lo hagas. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, cambiando la manera de nuestro pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dice acá, para que comprobéis, para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, para poder saber qué Dios quiere para mi vida, qué Dios quiere para mí, pues tengo que decir: Señor, aquí está mi cuerpo, aquí está mi boca, aquí están mis ojos, aquí está mi mente, aquí está mi ser. Yo no quiero hacer nada, Señor, que es desagradable a ti. Una entrega, Señor, quiero entregarme a ti. A veces yo soy engañado, soy arrastrado por el mundo, soy arrastrado por influencias, y sin darme cuenta estoy haciendo cosas que tal vez no son agradables a ti, yo no lo sé. Señor, aquí está mi vida, quiero entregártela a ti de todo mi corazón. Él lo sabe todo, Él es sabio, Él es perfecto y Él es todopoderoso para cambiar y transformar nuestra vida en una vida cambiada, nueva. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? De lo contrario, hermanos, no, pues yo así, ¿verdad? Pues de acuerdo a mi mente. No, yo creo que yo estoy bien así. Y eso es de acuerdo a mi pensamiento. Pero ¿qué de acuerdo al pensamiento de Dios? Nuestra vida debe de caminar de acuerdo al pensamiento de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. No a mi manera, porque el apóstol Pablo, hermanos, por él se gozaba, porque él sabía que él no se pertenecía a sí mismo. Dijo, el mismo apóstol dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya no me pertenezco a mí mismo. Si tú aceptaste a Cristo y tú has nacido de nuevo, tú no eres dueño de ti mismo. Dios es el dueño de tu vida. Este ser, este cuerpo, estas manos, estos ojos, esta mente, estos pies deben de agradar a Dios. Porque a Él le pertenece. Amén. Soy propiedad de Cristo, tú eres propiedad de Cristo. Por lo tanto, debemos de agradar a Él y debemos de preguntarle a Él: Señor, ¿te gusta esto? ¿Te agrada esto que voy a hacer? ¿En realidad es tu voluntad que lo haga? Pero no, pues yo creo que sí, ¿verdad? Y lo hacemos. Y vivimos la vida como a nosotros mejor nos parece. Y hacemos lo que mejor nos parece. Y no nos importa si Dios está agradándose o no está agradándose. Es muy importante, hermanos. Somos de Cristo. El apóstol Pablo, regresamos ahí a Filipenses, por favor, en el capítulo 1. Vuelvo a leer el 20, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Por qué usted cree que el apóstol Pablo no iba a ser avergonzado? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando estamos haciendo nuestra voluntad, vamos a ser avergonzados. Tarde que temprano vamos a pasar una vergüenza. Pero el apóstol Pablo, hermanos, no le importaba, estaba en la cárcel, estaba maloliente, probablemente golpeado, latigueado, tal vez con las heridas infectadas, pero dice: yo no voy a ser avergonzado, porque no estoy haciendo nada malo. Me han golpeado solamente y me tienen aquí, y me han hecho todo lo que me han hecho por predicar a Cristo. Y dice el versículo 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Total, ¿verdad? Pues si me muero, pues que me muera, me voy con el Señor. Pues el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Muero para el Señor. En esto, hermanos, el apóstol Pablo
de verdad demostraba que no le importaba su vida ni su comodidad, lo que le importaba era agradar a Dios. ¿Qué es lo que más nos importa a nosotros, hermanos? Para que pensemos, ¿verdad? A él no le importaba su comodidad, ni su vida personal. Lo que le importaba era agradar a Dios. Eso debe de ser nuestro pensamiento, ¿no, hermanos? Amén. ¿Verdad que sí? Agradar al Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Aquí está mi vida, yo te la he entregado. Mi vida está en tus manos. Tú me has dado de tu Santo Espíritu, diste la sangre preciosa para que yo pudiera ser salvado. Ahora, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Mientras lo poquito que me queda de vida, a usted les queda un poquito más que a mí, tal vez, ¿verdad? Porque, bueno, no sabemos, hay personas que mueren, aunque tengan menos edad, se mueren antes, pero si lo hacemos por años, yo creo que yo me muero primero que ustedes, ¿verdad? A mí me queda menos. Entonces yo tengo que apurarme un poquito más para agradar al Señor. Pero, hermanos, no sabemos. Y tal vez el Señor venga pronto. No sabemos cuándo, pero que si el Señor viene mañana, ¿y cómo nos vamos a presentar allá delante del Señor? Qué precioso, hermano, decir, bueno, el Señor viene pronto, Señor, por favor, aquí está mi vida, quiero que esta vida esté rendida a ti, y donde quiera que esté, en el trabajo, en la calle, en la tienda, que esta vida te esté sirviendo a ti, que sirva de testimonio para que otras personas te conozcan a ti. Dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. El apóstol Pablo, hermanos, pues lo único que lo detenía, quedar en la carne, era seguir predicando y edificando la iglesia. Era lo que lo detenía. Dice, pues bueno, no sé, ¿verdad?, qué escoger. Pero dice el versículo 23, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir, mejor prefiero irme, ¿verdad?, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, les dice a los de Filipos. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Luego, hermanos, el apóstol les da unas recomendaciones y termino leyendo estos versículos al 30, 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. En otras palabras, sigan comportándose de una manera agradable al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en otras palabras, está diciendo, les he dado ejemplo y ustedes compórtense de esa manera. Dice, como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes, de vosotros, que estáis firmes en un espíritu o en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada se asusten, no tengan miedo, en nada se intimiden por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís y que hay en mí. Palabra del Señor, hermanos. Después, si quieren ustedes seguir leyendo ahí en el capítulo 2, muy interesante, muy importante lo que el apóstol dice ahí, pero no lo vamos a ver ahora, lo veremos después. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra, por el ejemplo, Señor, del apóstol, y por esta carta, Señor, que sabemos que es obra del Espíritu Santo, para que nosotros la leamos, la escuchemos, y la pongamos por obra, en práctica. Señor, ayúdanos, oh Dios, a que podamos verdaderamente presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Señor, que siempre estemos preguntando, Señor, ¿te agrada lo que voy a hacer? ¿Es tu voluntad? Y si no, Señor, por favor, ayúdame a no hacerlo. Y también, Señor, ayúdanos, oh Dios, a ser humildes, porque el orgullo a veces no nos deja.
Ayúdanos a ser humildes. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén.